Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a esta tercera sesión dentro de nuestro Mold Week en compañía de nuestros amigos y en alianza con Krauss Maffei México y Siemens Digital Industry México. Como recordarán, en sesiones anteriores comenzamos a abordar los hilos digitales que podemos llevar o podemos tomar en la industria del plástico para llegar a una industria totalmente digital o bien alineados a una industria 4.0. Comenzamos desde los retos y cuál es la visión que tenemos de industria digital para el diseño de componentes plásticos y la manufactura de moldes, para posteriormente abordar temas que son de suma importancia como la correcta selección de máquina, la variedad de equipos y factores que debemos de tener en cuenta en este proceso tan especial. Y es de ahí en donde hoy, o en esta sesión, hablaremos de un tema que es muy relevante y que tiene bastante que ver con la selección de nuestro equipo y los parámetros de tiempo ciclo, que es la ingeniería de planta. Para esto me acompaña nuevamente nuestro panel de invitados y especialistas. Tenemos nuevamente a Alejandro Sánchez, al ingeniero José María Rebollo y a nuestro especialista José Luis, quien pues a lo largo de esta sesión compartirán un poco de su conocimiento y debatiremos sobre la ingeniería de planta y los retos que tenemos en esta digitalización. José Luis, bienvenido. Bienvenido, gracias. Y ingeniero, nuevamente, si nos puede recordar de dónde nos visita. Yo tengo trabajando ya en una distribución de productos químicos y plásticos. Y bueno, tengo la experiencia de haber trabajado 30 años en DuPont, soy retirado de DuPont, y haber trabajado en Shell, Sumitomo y algunas otras compañías por mencionar. Entonces, soy el más veterano de los aquí reunidos, pero con mucho gusto tratar de colaborar con mis amigos de Krauss Maffei. Bienvenido, ingeniero, y al final, y no menos importante, Alejandro Sánchez, gerente regional de ventas. Bienvenido, Alex. Gracias, es un gusto, un placer también colaborar junto con Siemens, con ustedes. Un placer estar con ustedes. Y bien, entrando en materia, hoy en día dentro de cualquier industria, y especialmente en la de plástico, que es muy cambiante y que debe de adaptarse a los requerimientos y a toda esta, llamémoslo así, explosión de complejidad que tenemos en tantas variantes de productos plásticos, un tema que es de suma importancia al momento de que ya hemos, por ejemplo, diseñado una pieza de forma correcta, que ya tenemos una herramienta bien diseñada y que validamos cuál es el equipo que cubre con nuestras necesidades, viene un reto que es la ingeniería de planta, que en muchas ocasiones la ingeniería de planta se puede realizar de una forma muy empírica o simplemente basándonos en conocimientos, cálculos o experiencias previas. Pero es aquí en donde la productividad y nuevamente el poder llegar a un nuevo nivel en la industria puede ser la diferencia o el factor que nos pueda diferenciar de nuestra competencia. Y por ejemplo, yo lo que preguntaría con toda la experiencia que tenemos en el panel, ¿cuáles son esos factores clave que debemos de considerar dentro de la producción? Es decir, enfocándonos a la ingeniería de planta, ¿qué es lo que debemos de tener en cuenta cuando estamos en este proceso de adopción de una nueva máquina o simplemente hacer una modificación total de nuestro layout para adoptar, por ejemplo, un nuevo producto o una nueva línea de producción? ¿Cuáles son esos factores? Bueno, primeramente, la ubicación de la máquina es un factor muy importante. ¿Por qué la ubicación de la máquina? Porque nunca nos ponemos a pensar qué pasaría si yo la máquina la pongo en una zona donde hay mucho flujo de aire. El tener un flujo de aire en la máquina de inyección nos va a llevar a tener diferentes tipos de procesos o cambio de parámetros. Entonces la máquina, su ubicación es muy importante, tanto para la parte de condiciones ambientales, pero también para la parte de acometidas y servicios que le va a servir a la máquina. Entonces yo no puedo poner una máquina muy alejada de los servicios y de pronto me va a costar más trabajo llegar la energía eléctrica o el agua a la máquina. Entonces esa es una parte muy indispensable, pensar exactamente dónde va a ser la mejor ubicación de esa máquina. Y parte de esto
veíamos, por ejemplo, la conectividad que ahora tienen los equipos, por ejemplo, a internet o el monitoreo en tiempo real de algunos factores o parámetros, o simplemente como menciona José Luis, tener todas estas acometidas y puntos de acceso a los servicios son fundamentales. Y creo que mencionabas algo muy importante, el valorar si es posible o cómo afectaría cambiar de posición esa máquina. Ingeniero, con toda esta experiencia que usted tiene, haciendo un contraste de la industria hace unos años y a lo que tenemos hoy actualmente, ¿sigue manteniéndose esas prácticas empíricas para decidir mover un equipo simplemente por alguna consideración o cálculo personal? ¿O hoy en día la industria está adoptando alguna herramienta para validar y sustentar esas decisiones que pues no solamente involucran recursos, sino también tiempo y afectan en la productividad? Yo diría que desafortunadamente o afortunadamente en México, el 80-85% de las empresas del plástico son pymes, son pequeña y mediana industria. No todas cuentan con los recursos económicos, financieros, ¿verdad? Y de fondeo de bancos que en un momento dado pudiesen ayudar a establecer una planta bien puesta, Claro. diría yo. Son pocas realmente las empresas, los grandes corporativos, los que pueden hacer ese tipo de inversiones y tener atrás un grupo de ingeniería que les pueda proporcionar todo el soporte desde la misma construcción del lugar, ¿no? Uh-huh. Como decía José Luis, sí es muy importante el layout a la hora de colocar las máquinas, pero yo me diría todavía más, ¿no? El problema que muchas veces en México existe es que la conectividad tarda mucho tiempo, dado que Comisión Federal de Electricidad no cuenta muchas veces con los equipos y con los tiempos de entrega que inicialmente prometen, ¿no? Entonces, cuando nosotros vamos a poner una planta, debe de quedarse muy claro dentro de la gente que va a instalarla, ¿sí? ¿Cuántas máquinas vamos a instalar? Esa sería la primera fase, ¿no? En base a eso, seleccionamos el transformador y todo el aspecto de conectividad que deben de tener las máquinas, ¿no? También muy claro, ¿verdad?, a qué mercado nos vamos a dirigir, porque en base a ese mercado nosotros vamos a hacer la selección de la máquina, ¿no? Si vamos a hacer piezas de 2, 3, 4 kilos, pues vamos a tener máquinas muy grandes, ¿no? Claro. Si vamos a dedicarnos a piezas pequeñas, conectores, levas, etcétera, partes interiores de los automóviles, es otro tipo de maquinaria. Entonces, en función de eso, pues vamos a seleccionar desde el layout, ¿no?, el espacio entre máquinas y sobre todo el equipo periférico que vamos a instalar, ¿no? Y eso pues consume energía, hay que dejar el espacio entre máquinas para poderlo manejar adecuadamente, ¿no? Y luego, pues el sistema de alimentación de las máquinas, ¿no? Porque muchas veces nos vemos en la imposibilidad, inclusive, de que los operadores estén trabajando en forma segura, ¿no? Claro. Porque no existe el espacio, ¿no? Entonces, yo creo que son diferentes factores, pero digamos lo ideal, uh-huh, sí se requiere de un equipo de ingeniería que nos avale básicamente cómo va a ser el layout y la conectividad que va a tener. Claro. Y Alejandro, tú con todo el conocimiento que tienes, tanto en equipos y con las diferentes industrias que has trabajado, una de las preguntas que seguramente al público les puede hacer o les puede resonar o les puede hacer sentido, y que yo en lo personal a veces siento curiosidad al no ser tal vez un experto como ustedes, ¿cómo decidimos o cómo puede decidir un cliente hoy en día con la ingeniería, con la tecnología que tienen actualmente la industria del plástico en México? ¿Cómo tomamos esa decisión de si necesitamos una nueva máquina o adecuamos nuestra línea de producción para que el molde, la pieza o el producto que vamos a correr ahora en la empresa pueda ejecutarse en alguno de los equipos que ya tenemos? ¿Cómo tomamos esa decisión, Alex? Muy bien, y que es una excelente pregunta, porque aquí es donde prácticamente nace todo.
¿ves? Y a mí es donde me gusta enfatizar y también comenzar lo que es el diseño de una nueva planta, que es en el concepto del negocio. Hay que entender muy bien qué es el negocio en el que uno está, conocer lo que es la misión, lo que son los valores, porque eso también te va a ayudar a tomar decisiones para lo que son, si necesitas una máquina nueva, si tu compañía, cuál es la razón de ser en el impacto social que va a tener, si estás orientado hacia la innovación, hacia la flexibilidad, hacia la calidad. Todo eso se tiene que conocer desde un principio, desde que estás diseñando la planta, desde que estás eligiendo incluso materiales, piezas. Hay compañías que solamente hacen un producto en miles de millones de piezas, pero hay otras compañías que tienen 100, 200, 300 moldes con mucha flexibilidad. Entonces, son diferentes los conceptos de producción que cada compañía tiene. Y eso es lo que se me hace para mí el génesis para poder después de ahí partir a qué es lo que tú necesitas. ¿Cuánto número de máquinas? Si te vas a máquinas con multicavidades, si te vas a máquinas con una sola cavidad. Materiales que dices, bueno, semicristalinos, que tienes multicavidades, materiales amorfos, que tienes piezas de ingeniería de precisión, te vas con bajo número de cavidades, 1 a 2 cavidades quizás, y ahí comienza a tomar forma, comienza a gestarse todo lo que es el diseño de un adecuado diseño de la planta, la ingeniería, altura de la planta, si vas a utilizar cambios de moldes y los moldes van a estar casados con cada máquina. Entonces, todo eso, bueno, te va dando pauta a que si entiendes qué es lo que tu negocio ofrece, cuál es tu oferta de producción al mercado, a tus clientes, tener las piezas en tiempo, tener controlados los costos, todo eso pues comienza desde conocer nuevamente qué es lo que estás, cuál es tu filosofía de tu compañía. Y ahora, dentro de todos estos cambios y, llamémoslo así, tendencias que ha sufrido la industria plástica nacional o la industria de la inyección nacional, ¿cómo ha sido la adopción de nuevas tecnologías desde su punto de vista? ¿Cómo ha sido la adopción de nuevas tecnologías para poder validar y, sobre todo, evaluar cuáles son o cuáles pudieran ser los efectos de todas estas consideraciones? Cambiar una máquina, modificar una línea, agregar una nueva línea, hacer un cambio por completo de layout. Hoy en día, desde su punto de vista, ¿la industria nacional del plástico ha adoptado alguna tecnología o método que nos ayude a validar esto con mayor precisión? Mira, yo creo que yo quisiera poner un ejemplo en este caso en particular. Hay una planta muy grande, bueno, hay varias que hacen del PET grado alimenticio una vez más, ¿no? Entonces, el principio empieza desde el acopio del material y luego está el lavado del material, la selección. Ahí emplean mucha mano de obra, pero también ojo electrónico, claro, que te va separando los materiales si es o simple y sencillamente también por flotación, ¿no? Si es polietileno o polipropileno, etcétera, ¿no? Y en base a eso ellos hacen la reextrusión de las tapas, por ejemplo, Okay. o del mismo envase. Entonces, sí ha habido una evolución en ese tipo de empresas porque manejan cantidades impresionantes, ¿no? Hay plantas que te manejan reciclado en 50,000 toneladas al año.
Entonces sí debes de tener un layout y un sistema de acopio y de tratamiento de las piezas para volverlas a reutilizar, ¿no? Claro. Eso es, digamos, en el aspecto PET, por ejemplo. Pero hay otras plantas que me ha tocado visitar en donde han adoptado un sistema de que tiene la máquina, tienen un molde de multicavidades de 32, 64 piezas, ciclos de 7, 8 segundos. Unos tienen colada caliente, otros tienen colada fría. La colada fría la recuperan y al lado tienen un molino y un separador de finos y vuelven a hacer el retrofit. Claro. Y entonces es un sistema totalmente continuo y en donde están recuperando prácticamente todo lo que están transformando. Claro, y un factor importante es que en todo esto, en muchas ocasiones, la toma de decisión o simplemente el validar estos posibles cambios en la empresa puede tener implicaciones de costo, mano de obra. ¿Qué sucede, por ejemplo, cuando tenemos un cambio en el volumen de producción por un tema estacional, ¿no? Por ejemplo, en diciembre, cuando todo el mundo empieza a adquirir nuevos aparatos, nuevos electrónicos y hay una demanda, obviamente, de productos plásticos, la industria debe de validar, de cierta manera, si es redituable agregar más personal, agregar otro turno o abrir otra línea de forma temporal, ¿no? Y es ahí en donde me parece que tenemos el reto hoy en día en la industria mexicana, en donde estas decisiones en ocasiones quedan a la consideración del programador de producción, de un gerente de planta o simplemente del gerente de línea, pero no tienen un enfoque holístico, ¿es correcto? Es decir, ninguna de las partes involucradas se conectan o pueden evaluar sus indicadores para decidir si la elección que van a hacer de cambiar la línea, agregar más personal o crear otro turno es la más adecuada. ¿Aún tenemos esos retos hoy en día en la industria? Sí, yo me he percatado mucho de esos que luego cuando les piden más producción, lo que ellos hacen es inventan, no sé de qué forma, un cuarto turno, ¿no? Cuando realmente si voltean a la máquina y ven cómo la están trabajando, a lo mejor ellos están proponiendo una metodología de proceso que los lleva a tener piezas seguras, pero realmente el tener una máquina de una alta tecnología hace que los procesos puedan bajar en tiempo ciclo y obtener una mejor producción. Por ejemplo, muchas veces yo he notado que luego cierran los moldes con unas velocidades tan pequeñas y lo importante aquí es aprovechar las ventajas que tienen las máquinas actuales de alta velocidad sin perder el punto de vista de la protección del molde al cierre, por ejemplo. Otra de las cuestiones es si yo aumento la cantidad de producción, yo he notado que luego hay máquinas que las truquean porque trabajan en un ciclo semiautomático y trabajan muchas veces con las puertas abiertas. Bueno, y el trabajar con las puertas abiertas es una forma insegura de trabajar una máquina. Entonces, hace rato tú preguntabas a ver cómo es la decisión entre cambiar una máquina que yo tengo ya muy antigua trabajando a una máquina nueva. Lo que yo primero siempre les digo es la seguridad. Seguridad en el trabajo, seguridad en la máquina. Si yo ya puedo violar sistemas de seguridad en la máquina, yo ya no estoy trabajando seguro. Claro. Y así aumente la cantidad de gente para producir más cantidad de piezas, estoy trabajando de una forma insegura. Entonces aquí lo más importante es la seguridad. Si yo tengo una máquina vieja que ya no cierra a las velocidades que yo quiero, pues decido cambiarlos. Y todo eso tomando en cuenta a ver cuánto me conviene el meter una máquina nueva para que yo tenga una mejor producción de piezas. Entonces, en vez de estar inventando cuartos turnos o luego turnos así de 12 por 12, que la gente de alguna forma no trabaja en una forma pues no tan estresante, me puede dar un cambio de máquina y tener mejores resultados, ¿no? Claro. Ante todo, como mencionas, la seguridad es primordial y en este sentido,
nosotros como Siemens, como empresa enfocada precisamente al ofrecer soluciones digitales a diferentes industrias, hemos detectado que la mejor manera de validar nuestras decisiones es precisamente tomar en consideración todos estos factores. Hoy en día no hay una manera en la que un ingeniero, de forma individual, pueda sustentar una decisión tan importante como adquirir una nueva máquina simplemente porque tal vez sus KPIs de producción no están llegando a los indicadores correctos. Entonces, el adoptar una tecnología como lo puede ser una herramienta de simulación, en donde nuevamente nuestra idea de gemelos digitales no solamente es tener un modelo 3D o una representación digital de la pieza que estamos fabricando, sino también cómo poder tener toda nuestra planta de una forma digital y poder jugar con esos factores. Por ejemplo, ¿qué pasa si hago un cambio de línea? ¿Qué pasa si hago una modificación en la celda de trabajo del operador? Por ejemplo, volviendo al tema de seguridad, ¿cómo validamos que la ergonomía en el proceso de ensamble es la adecuada para la antropometría, por ejemplo, de la industria mexicana, ¿no? O de, por ejemplo, la región central de México, o simplemente que los procesos que llevamos en la planta son amigables con el operador y también nos permiten lograr nuestros KPIs o nuestros indicadores de proceso. Entonces, parte de las herramientas y de los retos que vemos hoy en día en nuestra industria, y permítanme validarlo con ustedes, si nosotros como industria pudiéramos tener un panorama digital en donde los ingenieros de planta tomáramos las diferentes máquinas de forma virtual, hiciéramos esas corridas de evaluación o esos escenarios de qué pasaría, los famosos what if, ¿cuál sería o cómo podría o cuáles serían las afectaciones positivas de que esto se lo entreguemos a este tipo de herramientas, las implementemos en una pequeña, mediana o una gran empresa? ¿Cuál es su percepción de este tipo de herramientas de simulación, por ejemplo, de procesos? Bueno, lo mencionabas anteriormente, por ejemplo, en mercados estacionales, que se da en este caso para los alimentos también, alimentos frescos también, que son algunas cadenas de suministro que no son constantes durante todo el año. Entonces ahí tú puedes medir también, puedes simular todo lo que son tus inventarios también, qué tanto te conviene, qué tanto te es redituable, rentable, tener un tamaño de inventario que realmente te dé después la ventaja de tener un valor de costo de oportunidad cuando tú vendes hacia el mercado. Hay veces, y lo estamos viviendo ahora, lo estamos viviendo donde las cadenas de suministro ante escaseces están colapsadas porque finalmente están requiriendo materias primas, están requiriendo componentes, y los inventarios, bueno, también en su momento se manejaron de una manera reducidos, y que ahora es a la inversa, ¿no? Ahora estamos demandando todos esos inventarios que quizás en su momento era más rentable tenerlos controlados, pero que esto aplica muy bien. Esto es para homologarlo a la pregunta de cómo te da un mayor impacto también poder ser incluso una ventaja competitiva el que tú tengas la disponibilidad del producto que el mercado está demandando. Que esto también es bastante interesante para algunos negocios, algunas compañías, que ha sido su ventaja competitiva. Incluso haber conseguido materia prima a un bajo costo cuando la oferta era grande y la demanda era baja, y haber, digamos que ahorrado, invertido en esos inventarios para que en época de escasez, con mercados estacionales, puedas ahí aprovechar y poder tener una mejor oportunidad, un mejor costo de oportunidad en la venta. Estas son estrategias. Claro. Estas son estrategias de negocio, que estas son también estrategias para poder llevar las decisiones, la toma de decisiones en tus flujos de trabajo, en tus inventarios, en tu número de máquinas que vas a poder proyectar. Si vale más la pena estar produciendo 6,000 horas al año
en tu planta, o si quizás vas a tener que parar máquinas, pero ¿cuánto te va a costar esa máquina parada? Claro. Entonces todo eso poderlo proyectar en términos numéricos, cuantitativos, y conocer los escenarios que puedas estar manejando. Y aquí un tema importante es que lo hemos mencionado a lo largo de estas sesiones, a veces el romper con el status quo de la industria, es decir, con la mentalidad que tenemos en general de la industria de que las cosas se hacen de una manera y así nos han funcionado por mucho tiempo, o romper con esos paradigmas de adopción de nuevos procesos es difícil. A lo largo de toda su experiencia, ingeniero, y nuevamente haciendo un contraste de la industria de hace unos años a lo que estamos viviendo hoy, que todo va hacia la digitalización y hacia esta ola digital, si la industria digital puede asegurarle a una empresa que tiene años trabajando en el tema de plástico, que tiene muy arraigados sus métodos, sus formas, si de alguna manera una herramienta digital logra demostrar o mostrar algo tan sencillo como que invertir en un software o en una herramienta es más redituable que invertir en una máquina, ¿cuál es la percepción o qué tan abierta está hoy en día la industria del plástico a aceptar esas nuevas tecnologías que a lo mejor son desconocidas, pero que le puedan validar que una inversión de unos cuantos miles de dólares le va a dar todo el retorno de inversión para que no tenga que invertir en más máquinas de las que necesita? Fíjate que es una pregunta complicada de contestar, pero a la vez yo la contestaría de la manera siguiente, ¿no? Y tú lo mencionaste, ¿no? Muchas compañías hoy en día, pequeñas o medianas, siguen el proceso de business as usual. Así siempre lo hemos hecho, no tenemos por qué cambiar. Pero siempre hay los arrepentidos, ¿no? Que dices, bueno, lo mencionó hace un momento José Luis. Yo creo que una de las cosas que primero hay que enfocarse es tener un análisis muy completo de productividad, y para eso se requiere un software. Lo que no se mide, no se mejora. Si tú tienes eso en mente y constantemente estás eficientando tus sistemas, le vas ganando tiempo al tiempo, ¿no? El comprar una nueva máquina, el lead time para traer una máquina, yo no sé, puede ser 12, 15, 16 semanas, 20 semanas. Entonces no te puedes dar el lujo estar esperanzado a que te llegue la máquina para incrementar tu productividad. Pero lo que dice José Luis y Alejandro es muy cierto, ¿no? O sea, si tú conoces muy bien tu equipo y puedes incrementar la productividad eficientando el ciclo, ¿no? La apertura y el cierre de molde, la distancia entre que pueda caer la cablada, ¿no? Entre que ajustas la alimentación, el tiempo de carga, la lectura de lo digital, ¿verdad? Tú puedes manipular la máquina de tal suerte que puedas mejorar el ciclo, ¿no? O en última instancia trabajar con proveedores que dicen, oye, tú tienes un material de más rápida cristalización. Sí lo tengo. Oye, pero te va a costar un poco más caro. Entonces ahí viene la evaluación de los ingenieros, decir, ok, voy a pagar 50 centavos más por kilo, pero voy a bajar el ciclo en 10 segundos. Entonces, en base a eso, ya le ganaste tiempo al tiempo, y ahora sí, ¿verdad? En función del número de piezas que te esté solicitando el usuario final, pues entonces ya compras la máquina, ya colocas la otra. Exacto. Pero pues, sí es que es primero el huevo, el huevo o la gallina. Exacto. Sí es. Exacto. Y yo creo que, José Luis, tú que estás más relacionado, llamémoslo así, en planta, en campo, con lo que vive hoy el día la industria a flor de piel, si me permiten así mencionarlo, el tema de consumo energético
es un factor que sí o sí forma parte de los KPIs de una empresa y es parte de los KPIs que estamos buscando reducir. Uh-huh. Pero, ¿qué pasa? Hoy en día, ¿hay alguna manera en la que las industrias tengan un monitoreo o tengan una predicción certera del consumo energético de sus plantas? Sí la hay, ya existen softwares especiales que realmente no inviertes mucho dinero y que te permiten internamente meter equipo eléctrico, electrónico dentro de los tableros que te miden esa energía. Ahora, ¿cómo saber si yo tengo el mejor proceso de acuerdo a mi producto? Entonces, eso siempre lo vas a medir con energía. Uh-huh. Por ejemplo, saber si yo tengo la mejor optimización en mi proceso de clasificación. Lo estoy haciendo muy rápido, lo estoy haciendo muy lento, y eso me da también consumo de energía. El que yo tenga una máquina con cierta fuerza de cierre, que a lo mejor yo no estoy determinando la fuerza de cierre necesaria para mi molde, y le estoy dando más de lo necesario, también tengo un gasto de energía excesivo que yo puedo optimizar en mi proceso. Entonces, esa cuestión de medir energía es muy importante porque actualmente en las empresas lo que yo quiero conseguir también como parte de la medición de la energía es el control del factor de potencia. Claro. Actualmente el factor de potencia, pues ya la compañía de Comisión Federal me pide un factor de potencia pues casi del 1, ¿no? Uh-huh. Pues podemos decir, ¿no? Entonces, la forma de controlar ese factor de potencia es midiendo la energía. Claro. Okay, entonces, si yo no sé medir la energía y pienso que estoy haciendo bien las cosas con un proceso que a lo mejor es lo que yo obtengo en ese momento y así, como decirlo otra vez, así lo he hecho y así me resulta la mejor pieza, entonces a lo mejor yo no tengo la visión de poder determinar si esa misma pieza la puedo hacer con menos energía y optimizando mejor mi proceso. Claro. Y finalmente, digo, el tiempo, como en todas las sesiones, se nos va volando. Sin embargo, creo que este tema de ingeniería de planta también va muy hermanado con temas de producción, porque al final del día, esos mismos indicadores que ya validamos de alguna manera mediante herramientas digitales, pues nos van a disparar mayor capacidad de proceso o validar precisamente la capacidad instalada. Me gustaría cerrar con una pregunta o con sus percepciones de cómo es que la industria o cuál es el futuro que pueden tener las herramientas digitales para mejorar precisamente la ingeniería de planta, específicamente en el sector plástico, Alex. ¿Cuál es cómo ves ese camino que estamos siguiendo hoy en día, la industria digital para optimizar tal cual nuestra ingeniería de planta? Muy bien, bueno, pues al día de hoy es bastante, digamos, manual lo que se hace en cuanto a lo que son diseños de planta, estimaciones de producción, proyecciones de producción, que bueno, finalmente tenemos las herramientas mucho en nuestras computadoras, en los ordenadores, pero que cada vez más se va vinculando con lo que son las mediciones reales de los históricos. Y entonces eso ayuda a poderlo medir, a poderlo perfeccionar, y que si todo eso tú lo llevas a un campo donde lo puedas también simular, te va a dar mucho mejores resultados. Vas a poder ver si puedes hacer la cadena de suministro más óptima, si puedes optimizar también lo que es los recursos en general, energía, materia prima, eficiencia, calidad, todo eso que puedas también orientarlo a tener mejores resultados, a tener un mejor OEE, a tener una planta ordenada y que esté en línea con lo que tú estás buscando. Claro. Ingeniero, ¿cómo ve esta adopción de nuevas tecnologías digitales en pro de una planta más eficiente? Yo soy de la opinión de que renovarse o morir.
Yo creo que existe mucha tecnología que la gente todavía desconoce y quizá no se le ha dado la suficiente difusión. Cuando tú llegas con una propuesta inteligente en donde le va a mejorar la productividad a la empresa, yo creo que ellos lo ven como una inversión y no como un gasto. Claro. ¿No? Porque hay mucha gente que le tiene miedo al aspecto digital, ¿no? Es decir, tener el centro de control de motores, por ponerlo de alguna manera, y no le gusta invertir. O hay gente que sí toma el no riesgo, pero es un riesgo calculado, es una inversión que le va a redituar a mediano o largo plazo, pero que eso lo va a poner adelante de sus competidores, ¿no? Claro. Entonces eso es lo que constantemente debemos de estar buscando, y muy importantemente no vas a competir con México, vas a competir con el extranjero. Es correcto. Finalmente, José Luis, ¿cómo ves el panorama de digitalización en pro de tener una fábrica inteligente, de que podamos controlar y poder monitorear desde un dispositivo nuestra fábrica y que desde aquí podamos tomar esas decisiones relevantes en nuestro negocio? Ok, sí, muy padre tu pregunta, y viéndolo así otra vez como he visto el cambio de tecnología en las máquinas de inyección. Mucho lo que se les dificulta a las empresas plásticas es decidir en qué momento una máquina requiere de un mantenimiento preventivo. Uh-huh. Muchos dicen, pues es que yo la hago al fin de año. Para todas las máquinas al fin de año y a todas les doy mantenimiento preventivo. Y no es así. Cada máquina les llega el momento en el cual, ya sea por horas o por tiempo de producción, yo hago ese mantenimiento preventivo. Las máquinas actualmente me dan la información de todos los sistemas de medición. Parte de los sistemas de medición, por ejemplo, que yo pueda medir la presión de las bombas, yo la puedo llevar directamente a la pantalla y que me la tenga como un registro. Entonces, en base a ese registro y en base a esa información, yo puedo transmitirla a una computadora y que la computadora me diga, ¿sabes qué? Ya estoy viendo que la bomba está perdiendo eficiencia, y me anuncie en qué momento necesito calibrar bombas. Yeah. O en qué momento, ¿sabes qué? Ya me mandó la información de cambio de filtros de succión o cambio de los sistemas hidráulicos, que me lo anuncie por medio de una señal, y que la máquina actualmente ya lo hace. Muchas veces nos anuncia alarmas de que ya necesito cambio de filtro y dejan pasar 2 o 3 meses, y ya cuando la máquina definitivamente se paró es cuando se lo hago. Entonces sí se puede tener esos sistemas inteligentes para que la máquina me anuncie exactamente en el momento que yo necesito ese mantenimiento preventivo, con anticipación, para que yo lo pueda programar y tener un paro exactamente del tiempo necesario para ese mantenimiento. Claro, ¿no? Y no estar a expensas de voy a hacer el mantenimiento y a ver cómo nos afecta, sino siempre estar un paso adelante, ¿no? Saber cómo, qué afectaciones o cómo se va a comportar nuestra empresa durante esos paros, o inclusive durante escenarios no previstos, ¿no? Como alguna falla o algún mantenimiento no programado anteriormente. Y pues bueno, nuevamente el tiempo se nos fue volando en esta plática. Quisiéramos pasar más tiempo explotando pues todo su conocimiento y sobre todo pues toda la experiencia en conjunto que tienen nuestro equipo y nuestro panel de especialistas. Nuevamente agradezco su participación en esta sesión, y recuerden a todos ustedes, los invitamos a que revisen las sesiones de videopodcast anteriores, en donde veíamos, por ejemplo, los factores y cómo podemos hacer una correcta selección de máquina y cómo poder tomar esas consideraciones de cuál es el equipo adecuado para nosotros. Y como lo mencionábamos durante la sesión, el próximo videopodcast que abordaremos va muy de la mano con la ingeniería de planta, que es el tema de producción, lo que a todos nos interesa, cumplir con nuestra producción en tiempo, en forma, y nuevamente pues poder ser lo más eficientes posibles en este rubro. A nombre de Siemens Digital Industries Software México, el equipo de Krauss Maffei, les doy las gracias nuevamente a nuestro panel
Gracias por participar, gracias a toda la audiencia por conectarse y pues los esperamos en la próxima sesión. Muchas gracias, Juan Pablo. Muchas gracias y con gusto. Perfecto. Mucho Muchísimas gusto. gracias.